Hay una cosa que Jesús me dijo en ese lugar que nunca he podido olvidar. No es lo que la mayoría de la gente espera escuchar. No era sobre el cielo, ni sobre el amor universal, ni sobre nada que hubiera podido encontrar en un libro. Era sobre México, sobre lo que le va a pasar a este país. Y me lo mostró cuando yo tenía 7 años y estaba clínicamente muerto en una clínica de Guadalajara, y llevo 52 años cargando con eso sin saber bien qué hacer con ello. Lo que vi no era una visión lejana ni abstracta, era específico, era reconocible, era el tipo de cosa que cuando empiezas a ver las noticias hoy y ves lo que está pasando con las instituciones, con la confianza, con la gente en la calle que ya no sabe en qué creer, piensas, eso es exactamente lo que me mostraron. Si algo te trajo aquí hoy, quédate, suscríbete, no porque este canal sea entretenimiento, sino porque lo que voy a compartir es algo que cargué durante 5 décadas antes de estar listo para decirlo. Y cuando termines de escuchar, quiero que me escribas en los comentarios lo que harías tú si hubieras visto lo que yo vi. No lo que pensarías, lo que harías. Lo que viene ahora no es fácil de escuchar, pero me fue dado para compartirlo. Era el 3 de mayo de 1973. Tengo ese dato porque mi madre lo repitió tantas veces en los años siguientes que quedó grabado como algo que ya no necesita memorizarse. Tenía 7 años y llevaba 4 días con una fiebre que no bajaba. La clínica estaba en un barrio de Guadalajara que ya no existe en la forma que existía entonces. Un barrio con nombres de santos en las calles y vecinos que se conocían de toda la vida. Me llamo Ernesto Vargas. Hoy tengo 52 años. Trabajo como carpintero en el mismo barrio donde crecí. Y vivo con mi esposa Carmen en la misma ciudad en la que nací. Soy un hombre de pocas palabras y de manos acostumbradas al trabajo concreto. La gente que me conoce sabe que no soy dado a exagerar. No soy el tipo de persona que inventa historias. Lo que pasó en esa clínica el 3 de mayo de 1973 dejó de ser un secreto hace 5 años, cuando decidí que ya no podía seguir siendo el único que lo cargaba. El médico que me atendió era un hombre de unos 50 años con bigote gris y manos de alguien que había visto muchas cosas difíciles y había aprendido a no derrumbarse ante ellas. Mi madre me contó después que había llegado corriendo desde la sala de espera cuando la enfermera la llamó. Ella describió el momento con una precisión que solo tiene la gente que ha vivido algo que no se puede olvidar. El ruido de sus zapatos en el pasillo de linóleo, la puerta cerrándose detrás de ella, la cara del médico cuando salió. Paro cardíaco secundario a septicemia severa, decía el documento que guardamos en casa, doblado en 4 en una caja de cartón con otros papeles importantes. 22 minutos, eso es lo que aparece en el registro como tiempo sin actividad cardíaca. 22 minutos durante los cuales mi cuerpo en esa camilla no era, en ningún sentido medible, funcional. Lo que pasó dentro de esos 22 minutos es lo que he tardado casi 50 años en decir. El desprendimiento del cuerpo no fue como me imaginaba que moriría, en los momentos en que los niños piensan en esas cosas. No hubo oscuridad gradual, no hubo el tipo de miedo que te esperarías. Lo que hubo fue una especie de aflojamiento, como cuando sueltas algo que has estado sosteniendo mucho tiempo sin saber que lo estabas sosteniendo. Y después de ese aflojamiento, había una conciencia, clara, nítida, sin el peso de nada físico, y esa conciencia era yo, más yo incluso, que en cualquier momento en que hubiera estado dentro del cuerpo, como si el cuerpo fuera una prenda un poco demasiado apretada, y alguien la hubiera finalmente quitado. Podía percibir el cuarto. Podía ver la camilla desde arriba, podía ver el cuerpo que era mío y que ya no era mío simultáneamente. Podía ver al médico trabajando y a la enfermera pasando instrumentos, y podía escuchar lo que decían, aunque no voy a repetir eso aquí, porque pertenece a ese momento y no a este. Lo que sí voy a decir es que no tenía miedo. Eso es lo que más me sorprendió cuando empecé a procesarlo, años después. La ausencia completa de miedo. Un niño de 7 años viendo su propio cuerpo desde fuera, y nada que se pareciera al terror que debería haber estado ahí. Después, el jardín. He pensado mucho en cómo describir esto sin que suene a fantasía o alucinación, sin que suene a una cosa prestada de las historias que la gente cuenta sobre este tipo de experiencias. La verdad es que no se parece a ninguna descripción que haya encontrado después, en los libros o en los testimonios de otras personas. Era específico de una manera que las descripciones generales no capturan. La luz no venía de ningún lado porque venía de todos lados. No tenía fuente. No proyectaba sombras porque no había nada que la bloqueara. La luz impregnaba todo lo que iluminaba en lugar de rebotar sobre la superficie de las cosas. El aire tenía peso de la manera en que tiene peso el silencio antes de que pase algo importante. La hierba era verdadera. Más verdadera que cualquier hierba que haya tocado desde ese día. Como si toda la hierba que he visto en mi vida fuera una imitación aproximada de la cosa real. Y eso fuera la cosa real.
No estaba solo. La presencia llegó antes que la forma visible. Primero fue una conciencia de ser conocido. No conocido como cuando alguien sabe tu nombre o sabe cosas sobre ti, sino conocido en el sentido de que no había nada en ti que no fuera visible, y nada en esa visibilidad que producía otra cosa que no fuera aceptación completa. Tenía 7 años y eso me desorientó profundamente, porque un niño de 7 años ya sabe lo que es que lo vean y lo juzguen, ya sabe lo que es que alguien conozca tus errores y cambie su comportamiento hacia ti. Lo que sentí allí no era eso, era algo que no tenía equivalente en ninguna de mis experiencias anteriores. Era como si alguien hubiera visto todo lo que eras, absolutamente todo, sin excepción, sin matices favorables, y la respuesta a esa visión completa fuera únicamente amor. Después llegó la figura. No voy a describir la forma con detalle porque las palabras que tengo para ese tipo de descripción son demasiado pequeñas para lo que era. Lo que sí puedo decir es que supe quién era antes de que se dijera nada. Supe de la manera en que sabes las cosas cuando las has sabido siempre sin saber que las sabías. Y cuando estuvimos frente a frente, si frente a frente es la expresión correcta para algo que no tenía frente ni espalda en el sentido habitual, lo primero que sentí no fue reverencia ni terror, fue reconocimiento, como si hubiera estado esperando ese encuentro durante los 7 años de vida que tenía y no hubiera tenido palabra para la espera. Jesús me mostró algo. No sé cómo funciona eso en el lenguaje técnico de las experiencias cercanas a la muerte, si tiene un nombre en la literatura especializada. Sé lo que experimenté, una serie de imágenes vivas, con movimiento y detalle y consecuencia, que llegaron con su propia comprensión incluida. No tuve que interpretar lo que veía, la interpretación venía con la imagen, como si cada cosa mostrada tuviera cosida a sí misma la explicación de su propio significado. No era yo procesando datos y construyendo conclusiones, era la comprensión llegando completa, de golpe, sin pasos intermedios. Lo que vi era México, pero México a través del tiempo, no México en un momento fijo. Vi el país como si fuera una cosa con cuerpo, con tejido interno, con estructura de sostén, con los puntos donde el peso se concentra y los puntos donde el material es más delgado de lo que parece desde fuera, y vi ese cuerpo en proceso de transformación. Una transformación que no era simple, ni limpia, ni dramática. Era del tipo que tarda mucho en volverse visible, pero que cuando finalmente se vuelve visible, ya lleva tanto tiempo en marcha que nadie puede decir exactamente cuándo comenzó. Vi las instituciones que la gente había aprendido a usar como suelo firme, el gobierno en sus distintos niveles, los sistemas de orden, los mecanismos a través de los cuales la vida cotidiana se organiza y se sostiene. Vi esas instituciones hacerse menos confiables, no de golpe, no en un colapso teatral y visible que la gente pudiera señalar y nombrar, de la manera en que el agua entra en el cemento antes de que el invierno lo raje, lenta, invisible, trabajando por dentro, hasta que el daño ya no se puede deshacer y lo que parecía sólido se revela como algo que llevaba mucho tiempo siendo frágil por dentro. Vi el momento en que la gente que había organizado su vida alrededor de esas estructuras empezaba a notar que el suelo se movía, y el miedo que venía con esa noticia. El tipo de miedo que no produce parálisis, sino desorientación. No el miedo ante algo conocido y amenazante, sino el miedo ante algo que ya no es posible nombrar correctamente, porque los nombres que tenías para ello ya no corresponden a nada que puedas encontrar. Y vi también lo que persistía. Esto es lo que tardé más tiempo en entender completamente, y lo que creo que era el punto central de lo que me estaban mostrando. Vi las personas que tenían algo dentro de sí que no dependía de ninguna estructura externa para sostenerse. Algo enraizado, algo que no era producto de lo que los sistemas les habían dado, sino de algo anterior, más profundo, que los sistemas nunca habían fabricado, y por lo tanto no podían quitarles cuando se rompieran. Vi esas personas, y vi que alrededor de ellas se formaban cosas, no estructuras grandes, ni movimientos, ni revoluciones visibles, cosas pequeñas, comunidades de tamaño humano, formas de vida organizadas alrededor de lo que ese tipo de personas cargaban en su interior, como si su enraizamiento fuera una gravedad débil, que atraía hacia sí a las personas que necesitaban apoyo. Lo que cargaban no era invulnerabilidad, no era poder ni recursos, ni conocimiento técnico que pudiera enseñarse en un curso. Era una especie de coherencia interior, un hilo que iba desde lo más profundo de ellos hasta la superficie de su vida cotidiana, y que no se había roto cuando todo lo demás se rompió. Y esa coherencia era, en el lenguaje de lo que fui comprendiendo en esa visión, la única cosa que podía sostenerse cuando el peso completo de lo que se venía llegara finalmente a hacer contacto con la vida cotidiana de la gente. Jesús no me mostró eso para asustarme. Quiero decir eso claramente, porque he vivido temporadas en que lo usé para asustarme a mí mismo. He vivido años cargando la visión como una sentencia, mirando las noticias como quien espera el remate de una amenaza que ya conoce. Pero el tono en el que fui mostrado esas imágenes no era eso. Era un tono que
que conozco mejor ahora que tengo 52 años que cuando tenía 7. Era el tono de alguien que te muestra algo difícil porque confía en que puedes manejarlo. No porque sea fácil de manejar, porque hay algo en ti que es capaz de recibirlo y no quebrarse. Me dijo que volviera. La conversación sobre eso no fue breve. No fui un niño obediente en ese jardín. Pregunté, insistí, argumenté de maneras que ahora me resultan casi graciosas dado el contexto. El jardín era real de una manera que el mundo al que se me pedía regresar ya no podía hacerlo del todo. No después de haber visto eso. La fiebre, la camilla, el barrio con nombres de santos, mi vida ordinaria en Guadalajara. Todo eso había quedado relativizado de una forma que no podía deshacerse. Se me pedía volver a un lugar que ya no sería completamente hogar para mí. Un lugar que iba a sentirse siempre un poco como visita. Y yo tenía 7 años y ya lo sabía. La respuesta que recibí no fue una argumentación. Fue algo más parecido a lo que pasa cuando alguien te pone la mano en el hombro con suficiente peso y presencia como para que dejes de hablar. Una especie de mostrarme, no decirme, mostrarme, el porqué. Las personas que estarían cerca de mí a lo largo de los años, no sus caras, no sus nombres, la textura de lo que iban a necesitar. Gente que iba a pasar por exactamente el tipo de fragmentación que había visto en la visión, y que iba a necesitar cerca a alguien que hubiera estado al otro lado de la muerte y hubiera vuelto sin el miedo que ella produce en los que no han ido. No para explicarles la visión, para ser, en medio de lo que viniera, alguien que no se quebraba cuando el peso llegara. Esa fue la razón que me dieron. Ese fue el argumento que hizo que algo en mí cediera y aceptara el regreso. Volver al cuerpo fue lo más violento que he experimentado, y eso incluye todas las cosas físicamente dolorosas que me han pasado en 52 años de vida. No por el dolor físico del cuerpo enfermo, aunque eso también era real. Lo violento fue el contraste. Ir de esa coherencia perfecta, de esa levedad, de ese ser conocido y aceptado completamente sin reservas, al peso y la opacidad y la fricción de tener de nuevo un cuerpo. En un cuarto con luz de neón, con una madre llorando, con un médico diciendo cosas que yo ya no podía tomar completamente en serio de la manera en que las personas que no han estado donde yo había estado las toman en serio. Los primeros días después del regreso, los pasé en un estado que a los adultos que me rodeaban les pareció el estado normal de un niño que había estado muy enfermo. Quieto, poco comunicativo, con la mirada yendo a lugares que no estaban en el cuarto. A mí no me parecía que eso era debilidad o confusión posfiebre. A mí me parecía que estaba aprendiendo a habitar de nuevo un mundo que se sentía irremediablemente más estrecho de lo que había sido antes del 3 de mayo. No dije nada sobre lo que había pasado, no porque me lo hubieran dicho, nadie me dijo nada sobre cómo manejar esto, sino porque no tenía palabras que fueran a la altura de lo que había vivido, y porque instintivamente sentía que las palabras pequeñas que tenía iban a reducir algo que no debía reducirse. El silencio fue mi primera forma de respeto hacia la experiencia, y ese silencio duró casi 50 años. No completamente, no en todos los aspectos. Hubo momentos a lo largo de mi vida en que dejé escapar fragmentos. Una conversación con mi esposa Carmen en los primeros años de nuestro matrimonio, en que le escribí vagamente lo que había sentido cuando era niño. Una conversación con un sacerdote que escuchó con seriedad, pero que me recomendó en última instancia que rezara y siguiera adelante. Fragmentos, nunca el todo. Nunca la visión completa, nunca la parte sobre México, nunca la parte sobre lo que viene y lo que hace que la gente sobreviva a ello. Lo que me hizo hablar finalmente fue lo que empecé a ver en el mundo hace algunos años, el tipo de desgaste institucional que reconocía del jardín. No exactamente igual, las imágenes que me fueron mostradas no eran un reportaje con fechas y nombres, sino más bien algo así como el esquema de un proceso, la anatomía de una transformación, pero reconociblemente parecido en su forma. La confianza erosionándose, la gente buscando suelo firme y no encontrándolo donde siempre había estado. Las estructuras que deberían organizar la vida cotidiana produciendo más ruido y más desconcierto que certeza. Y me vi haciendo, sin haberlo planeado consciente, lo que la coherencia del jardín me había instruido a hacer, estando presente para la gente que lo necesitaba. No predicando, no explicando la visión ni dando charlas sobre lo que vendría. Simplemente estando ahí, de una manera que no se quebraba cuando la conversación se ponía difícil. Que no entraba en pánico cuando alguien traía sus miedos más grandes. Que podía sentarse con alguien en medio de su desorientación y no necesitar que la desorientación desapareciera para poder seguir presente con esa persona. Entendí entonces que eso había sido siempre la misión, no la proclama pública, la presencia cotidiana. Mi esposa, cuando le conté finalmente todo,
No solo los fragmentos vagos de los primeros años, sino el todo completo, incluida la visión, incluido México, incluido lo que me fue dado ver sobre las personas que sobreviven y las personas que no. Dijo algo que llevo conmigo desde esa conversación. Dijo, entonces has estado haciendo eso todo el tiempo sin saber completamente que lo eras. Creo que tenía razón. La misión que me dieron en ese jardín no era una tarea que comenzara cuando la nombrara en voz alta. Había estado en operación desde el momento en que volví a abrir los ojos en esa camilla, con la mano de mi madre sobre mi frente. Lo que me arrepiento es de los años de miedo, no del silencio en sí mismo. El silencio tuvo su función, protegió algo hasta que estuve listo para cargarlo de otra manera. Lo que me arrepiento es de los años en que usé la visión para producir en mí mismo un temor privado que me paralizaba en lugar de usarla para lo que me fue dada, para ser alguien que podía estar presente sin quebrarse cuando las cosas comenzaran a moverse. Eso es lo que te traigo hoy, no una profecía para que la analices, ni una línea de tiempo para que la compares con los titulares. Lo que te traigo es esto. Hay algo que está en proceso de suceder, un proceso que vi desde el jardín y que reconozco en lo que veo a mi alrededor hoy. Y ese proceso va a poner a prueba qué tan enraizado estás. No solo políticamente, no solo económicamente, aunque lo será en esas dimensiones también. En el sentido más interior, qué tan enraizado está lo que eres en algo que no depende de que los sistemas funcionen para poder sostenerse. Y lo que vi en ese jardín es que eso es posible. Que hay personas que tienen esa raíz. Que tú puedes ser una de esas personas, no a través de ninguna preparación técnica, ni de ningún conocimiento especial, ni de ningún recurso que tengas que adquirir, a través de la clase de enraizamiento que se construye en la vida cotidiana ordinaria, en las relaciones que tienes y cuidas, en la fidelidad diaria a lo que sabes que es verdadero. La pregunta que te dejo no es retórica, vale la pena sentarse con ella. Cuando lo que actualmente sostienes como cierto empieza a parecer incierto, ¿qué es lo que va a seguir siendo verdadero en ti? No que debería serlo según lo que crees. ¿Qué es en realidad lo que no va a moverse cuando la presión llegue? Encuentra eso, ponlo por escrito, díselo a alguien que amas antes de que el peso llegue. Eso es lo que ofrezco del jardín de ese 3 de mayo.